12:20 del mediodía, 21 grados, una décima la temperatura en Mar del Plata, 21 grados 8 la temperatura en Salta, 23 grados 3 en San Salvador de Jujuy. Acá ya estamos arriba de los 26 grados y sigue subiendo. Y a diferencia de otros, cuando nosotros prometemos algo, lo cumplimos. Y por eso está con nosotros el señor Artemio López. Artemio, muy buen día y bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nico? Buenas, Paula, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿Por qué Artemio. Paula? ¿Por qué Paula? No sabemos. Si la Paula conoces no. hace un montón de... Bueno, porque son 26 grados. Y ya empieza... 68 años. Es un combo, ¿eh? Carlita. Pero... Siempre te vamos a perdonar, Artemio. Sí, he cometido errores peores. No tengo ninguna duda. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Vi que retomaste hoy en una columna que escribiste en El Destape, una idea que yo vengo charlando en los pases y de hecho también había escrito algo hace un tiempo, sobre esta idea de que se está reflotando la guerra de clases. Sí. Y de que cuando Milei pone al comunismo o al socialismo como un rival, es una manera de esconder que está apuntando contra el proletariado, contra los pobres, contra la clase trabajadora como un todo. Y eso cada día que pasa lo estamos viendo con más claridad, ¿no es cierto? Así es. Sí. Bueno, él tiene un concepto bastante extravagante, pero ya se ha analizado mucho el discurso y dice que se ha abandonado el concepto de lucha de clase, como podés abandonar, por ejemplo, la ley de la gravedad. O sea, él tiene una concepción muy particular de las cosas, pero el que dijo lo de la guerra fue Mumford. Claro. O sea, un hipermillonario que... Warren Buffett. Exactamente. Warren Buffett. Warren Buffett dijo que hay guerra de clases, que efectivamente es cierto lo que Marx planteaba. El problema es que lo está ganando los ricos. Sí, él dice, esa frase es una frase del 2006, donde dice, sigue la guerra de clases, no se terminó con la caída del muro, solo que la seguimos nosotros. Y después es interesante porque en otra entrevista en 2011, después de la crisis financiera de 2008, dice, la ganamos. Y Claro, bueno, en el 2008 lo que pasó es que hubo una enorme crisis financiera y en vez de salir a bancar a las personas que habían perdido sus casas, sus trabajos y demás, los estados decidieron salir a bancar a los bancos y las corporaciones. Así es. Y ahí le pusieron el punto final. Yo creo que después de la pandemia lo que pasó es que volvió a comenzar, inició una nueva batalla donde otra vez están pasándonos por arriba. así es. Y Bueno, es lo que vemos en cuando Davos y lo que vemos desagregamos, acá. exactamente, vemos lo que sucede en la región y lo que está pasando en Argentina. Obviamente todo es reversible, pero estamos en una situación bastante crítica. Pero traje algunas plaquitas A ver. para romper el vicio. Dale. Esta es la que yo quería pasar finalmente, pero tomemos nota de esto. Esta es la inflación mayorista Sí, de diciembre, 54 puntos, que es la que anticipa lo que va a venir. así es. La de noviembre, antes de la devaluación, para que vean cómo impactó, después dice que no, era 11,1 a 54. Ahí la llevó... De 11 a 54 en un Sí, mes. 11,1 a 54 en un mes la llevó el presidente Milei, el pibe motosierra, como quieran llamarlo. Y lo que tenemos acá es que ya el IPC de enero podemos decir que va a tener un piso de 25 puntos. O sea que no se va a registrar una caída tan notable como la que ellos sugerían. Notable Eso te iba a de 3, preguntar, 4 porque puntos, ayer ¿no? escuché, o leí, mejor dicho, un diputado radical que decía que por las mediciones que se hacen semanales o diarias, se veía una caída muy grande y que podía haber una inflación en enero de 12 a 15 puntos. Bueno, no va a Parece difícil, ¿no? Sí. Y en todo caso, digo, si se corroborase... Sí. Eso implicaría que ya el poder adquisitivo de los argentinos no da para más, porque si vos tuviste una inflación mayorista del 50 y eso no lo podés trasladar a precios, es porque la gente no lo está comprando. Sí, yo creo que no va a pasar. Puede pasar eso, podría ser una Es, digamos, hipótesis. la paz de los cementerios. O que comiencen a dibujar el IPC, que eso Epa. también puede pasar. ¿Vos decís? Argentina tiene una tradición. Pero de todas maneras... Pero ¿cómo haría eso Milei? Por No, favor? no creo, Claro. por Dios. Además, la gente que está a cargo del INDEC es muy solvente. Lo muestra el último censo. Nico. Sale todo más o menos bien. Así que creo que el IPC va a mostrar otra vez una inflación muy importante. Y eso obviamente va a impactar en los niveles de pobreza. Tenemos una canasta de pobreza de 495.000 pesos para 4 personas, Sí. sin contar el alquiler.
hay un alquiler promedio, ¿cuánto es? 400.000 pesos seguro. Y para 4 personas, sí, por lo menos Siendo 300. generoso. El hogar promedio en Argentina es 3.6, la cantidad de perceptores, bueno, ahora va a cambiar, porque ahora además hay un aumento en el desempleo que todavía no está pleno, pero es obvio que estamos en 2 dígitos. Por lo tanto, un salario promedio hoy, antes de las paritarias, vamos a ver cuándo se resuelve el tema paritarias y cuánto será el aumento, pero un salario privado formal promedio hoy está en el 60% del valor de la canasta de pobreza, sin contar alquileres. Formal. Así que imagínate lo que pasa con los informales. Hablábamos acá en el Destape, en el programa Sí, en de Argentina Política, hablaba con un compañero de los movimientos sociales. Daniel Menéndez, de Barrio de Pie. Daniel Menéndez me decía que lo que está pasando en los barrios es que se pararon las changas. Eso es lo primero que se observa. Bueno, sí, pero eso... No tenés plata en el bolsillo, entonces dejás de contratar al jardinero, dejás de... Y ahí vamos al derrame de la clase media, ¿no? Porque la clase media es la que derrama con la Exactamente. changuita, más no las clases altas. Eso es grave, Y cuando, gravísimo. Claro, El te cortan la plan- clase media y ya no hay más. No hay más changuita, no hay más jardinero, no hay más plomero, electricista. Empezás a hacer todo vos. Es que el plan económico de Milei es terminar con la clase media en la Argentina. Bueno, lo dijeron O por lo en la- menos es la consecuencia de lo que está haciendo. Sí. Quizás no es lo que él cree desear, pero definitivamente cuando vos retirás al Estado, lo que queda son ricos, muy, muy ricos y el resto abajo subsistiendo como puede. Bueno, hoy tenemos 50 puntos de pobreza. Yo creo que ahí hay por lo menos 20 puntos de ex clase media. Y va a seguir subiendo. Porque vamos a llegar a niveles de pobreza superiores al 2001. Lo dijeron en Davos. El problema que veían de esta nueva cuarta revolución industrial es que vaciaba la clase media. De que no había lugar para el despliegue de los sectores medios. Por lo tanto, sí, yo creo como vos que el pato del agua, además del impacto que tiene abajo, ¿no? Sí, no, abajo, claro. Pasa que abajo hay una, no, esto no va a resolver nada, pero digo, hay una trama de contención que no existía en 2001 a través de movimientos sociales, el propio Estado. Eso Y puede hasta el mecanismo de amortiguar. solidaridad en la sociedad civil. Exactamente, que no existe en los sectores medios. Y, Por lo tanto, el impacto ahí va a ser. y además el impacto en la clase media es doble, porque es por ingresos, ¿Eh? pero también por el deterioro de los servicios que están acostumbrados a recibir. Es decir, vas a tener que sacar a tu chico del colegio privado y llevarlo a una escuela pública, dejar de atenderte Prepagas. con prepaga para atenderte en el hospital público. El transporte público va a pasar a ser no solo menos accesible, sino probablemente también de peor calidad. Así es. Entonces, un montón de cuestiones que quizás, incluso en los últimos gobiernos, había gente que por estadística no calificaba como clase media, pero seguía por inercia viviendo una vida de clase media, dándose un gustito menos, saliendo menos a comer afuera, no yendo al cine, pero sosteniendo una estructura de relaciones y de condiciones de vida de clase media, que eso se va a venir para abajo muy súbitamente. Totalmente de acuerdo, pero es un proceso. Sí, claro. Va a demorar, hay un gap ahí que efectivamente va a existir una diferencia y esta es lo que la señal que brinda estas otras 2 placas que ya hacen a el estado de opinión pública con respecto a la figura de Milei y a dónde pega el ajuste, si creen que efectivamente pega o no. Es una encuesta de la consultora Ya lo recordaremos. no, es ya me voy a acordar, que la que dirige Marina Costa. Es Analogías. la consultora Analogía, que está en línea con la consultora de Giorgetta y Zunino, que también Así hicieron es. llegar información ahí. Ahí tenés la imagen que tiene Javier Milei. Obviamente hay un predominio todavía de imagen positiva. Esto fue hecho en la primera quincena de este mes, a nivel nacional. ¿Qué dice Analogías? Bueno, lo que también decía la consultora Proyección. Sigue estando en línea la imagen, un poquito menos en este caso, pero digamos que estadísticamente podemos concluir que todavía la representación de imagen responde a el resultado del balotaje. Igual, O sea, no sé qué ves vos ahí, Artemio, pero a ver, positiva, vamos a ver los promedios, 49,4, negativa 44,8, no sabe casi el 6%. Así es. 49 para el primer mes de gestión, ¿no es muy bajo? es bajo, pero Sí, sigue todavía siendo la primera, lo ¿no? que Obvio. el impacto del ajuste sobre todo sectores medios, porque esto abajo
va a cambiar. Todavía no es pleno, por lo tanto todavía están estos números, y hay que decirlo porque es lo que está en líneas generales mostrando el estudio de opinión pública, tanto el de analogías cuanto el de proyección. Son las dos encuestadoras en las que yo confío. En todo caso, lo que no se ve es ese salto que sí suelen tener los gobiernos en sus primeros mes, 2 meses, que es, llegaste con el 50, al mes se muestra 60, La 60 crema, y pico, exactamente. y después se ve si baja o si se estabiliza. Bueno, Alberto Fernández, ¿te acordás que llegó a superar 80 la imagen tenía. positiva Más de de 80. Alfonsín? Sí. Claro. Más de 80. Bueno, pero para Así que, esos bueno. datos que traías ya es con el decreto de necesidad de urgencia y con la ley ómnibus presentados, ¿no? Eso es Entonces, ya en la primer quincena de enero. Claro, debe con- tener ese impacto también, Sí, ¿no? y con la inflación de diciembre. O sea, ya en Claro, ya pleno conocíamos. desarrollo la restricción de ingresos, sobre todo en segmentos medios. Pero Eso da cuenta de que el descontento con el gobierno anterior sigue siendo algo que modela la opinión pública todavía, que no se diluyó esa Exactamente. sensación. no se diluyó y bueno, en buena parte de la imagen positiva de Javier Milei está ese colchón. O sea, vienen de una experiencia traumática. Bueno, una experiencia traumática del gobierno anterior y los 4 años de Macri son muchos años de restricciones como para que se abandone la sensación de herencia en un solo mes. Eso va a existir. Vemos ahora sí el ajuste, donde es más descarnado, porque la gente acá opina un poco más libremente con respecto a qué cree que va a pasar sobre su propia situación, a quién cree que el gobierno está ajustando, y acá ya vos ves que la mayoría cree que está ajustando a los trabajadores y jubilados, 52.1 sobre el 33.3 que es a la casta política. Todavía hay gente que efectivamente sostiene que es la casta, pero estos números eran distintos al momento de votar. Con lo cual está esa paradoja, la herencia como colchón que mantiene una posición positiva de Milei, si bien es cierto lo que dice Carla, bastante menor a la que se esperaba, y lo que decís vos también, Nico, que era bastante rebote. menor a la historia de los presidentes recién llegados, pero todavía está. Sí. Pero acá ya vemos que la gente se está Se tomando está dando cuenta. nota de que el ajuste viene por este lado. Pero ojo también, porque ahí yo veo en estas encuestas y en algunas otras que salieron esta semana una coincidencia a lo que se veía durante la campaña. Porque en la campaña vos veías que la gente decía que iba a votar a Milei, Sí. pero también que estaba en contra de las políticas de Milei. Sí. Las mismas personas que decían que iban a votar a Milei decían que estaban en contra de las políticas de Milei. Así es. Y esto de alguna manera refleja un escenario parecido, ¿no es cierto? Un escenario parecido ya con Milei. Ya con Milei gobernando. Pero es cierto que no opera sobre la legitimidad del gobierno las opiniones que tienen sobre las medidas aisladas. Eso Todavía. es totalmente cierto, pero acá ya, con el despliegue del primer mes de ajuste, hay un sector importante de la ciudadanía que observa que el ajuste es mucho más fuerte sobre jubilados y trabajadores que sobre la casta. Y- Hay que dejar que eso se desarrolle. Los procesos históricos tienen tiempos Sí, claro. relativamente, no digo largos, pero hay que saber Bueno, esperar. todavía no superó los 44 días que duró Liz Truss en Gran Bretaña con un experimento similar. Pero mi pregunta es, si asumimos que no va a haber una recuperación del poder adquisitivo de los salarios en el corto mediano plazo, Sí. porque no hay nadie, ni siquiera en el oficialismo, que piense una cuestión así. ¿Cuál es la carta que tiene para jugar Milei para sostener esta situación y que no se vaya degradando rápidamente? ¿Bajar la inflación? Bajar A la costa de sería liquidar la economía. ¿Hay alguna otra? Sí, bueno, la que está siempre en discusión es la sobredeterminación de la cuestión de los aparatos represivos. Eso está. Bueno, eso Eso no hay que descuidarlo porque forma parte del paquete de herramientas de estos gobiernos. Después no tiene muchas más alternativas. Bajar la inflación, el único ancla real, me parece, que está existiendo hoy, es las restricciones al consumo. Sí, claramente. El ancla somos nosotros. Y eso a la larga y a la corta trae problemas de legitimidad. La historia en eso es bastante aleccionadora. No es un modelo tan diferente a los que vivimos con Macri, anteriormente con De la Rúa, con otras condiciones de país, pero... Y con otro punto de partida. Sí, el camino, sí, bueno, este es el peor punto de partida de los últimos 3 ajustes que yo recuerde.
No olvidemos que, bueno, Néstor cuando asume tenía 54 puntos de pobreza y 24 de indigencia. Obviamente revierte eso, desempobrece y quita de la indigencia el kirchnerismo en sus 12 años. El 30% de la población pasaba hambre y quedó en 5. Pero bueno, más allá de eso, este modelo nos va a llevar a mediados de año a un nivel parecido de pobreza, pero la indigencia no va a estar en 27,6. Yo creo que va a estar por debajo de los 20 por este mecanismo que señalábamos. Van a amortiguar abajo. Ahora, los acontecimientos de tipo social también tienen un vector en los sectores medios muy fuerte. O sea, y además hay otro factor que lo distingue de la experiencia de la Rúa, de la experiencia de los primeros años de Néstor, de Duhalde incluso, que es la inflación. Con De la Rúa vos o no tenías trabajo y estabas al horno, o tenías trabajo y si tenías trabajo medio que podías hacerte el boludo con lo que estaba pasando. La comida era más barata. La comida pero estaba más barata, los alquileres eran más baratos. Sí. Hoy en día hay una dinámica en la cual vos podés estar bien hoy y no tenés la menor idea si en 30 días o en 50 días vas a estar bien o vas a ir abajo un puente. Pero acordate que se dispara el desempleo de una manera brutal. De la Rúa se debe haber ido con 20 puntos de desempleo fácil y después llegó a 24. Ese dato todavía no... Pero hoy tenés gente de clase media consolidada que si le vence el contrato de alquiler en 2 meses, en 3 meses, no tiene ideas dónde va a poder vivir dentro de 2 o 3 meses. Así es. Si va a tener que mudarse, quizás vive cerca del laburo y va a tener que mudarse una hora, quizás vive en un barrio tranquilo y tiene que mudarse a un barrio un poco más picante, quizás ya vive lejos y en un barrio más o menos, y muchos tienen que recalar en lo informal y terminar viviendo en una habitación en una villa. Es decir, ahí hay un terremoto social que creo que no se vio tan en cámara rápida en procesos anteriores. Y creo que lo que va a haber, no puedo pronosticarlo, pero me parece, esto apunta también a consolidar un nivel de fragmentación política importante. Acordate, cuando asume Néstor había 5 alternativas políticas. Néstor asume con 22 puntos de voto. Las modificaciones que están proponiendo, por ejemplo, la boleta única de papel, el diseño que tienen en la cabeza es propiciar la fragmentación. Licuar aún más el poco poder político que queda. Cristina decía, asumo con el 25% del poder, si es que lo tengo, con 54 puntos de voto. ¿Vos te imaginás lo que es asumir? ¿Qué puede pasar? Un gobierno con 22, 25 puntos de voto, salvo la experiencia de Néstor, que recompuso rápidamente grandes coaliciones. La verdad es que la fragmentación política es una herramienta de primer orden para los sectores dominantes. Es un objetivo de política central y yo creo que a eso van. Es que está claro que cuando se habla de menos Estado también se habla de menos poder político. Así es. Y eso implica más poder corporativo. Y como comentamos acá ya varias veces en los pases, eso incluye a las corporaciones privadas, los Elstein, los Eurnequial, los Macri, los Roca, pero también a las corporaciones ilegales, el narcotráfico básicamente, y otros mecanismos de crimen organizado, que ante la ausencia del Estado avanzan. Y ahí creo que está el riesgo más importante que tenemos por delante. Sí, yo creo que sí, y que además tenemos el riesgo de consolidar, bueno, lo había advertido Cristina, yo creo que hace ya 4 años, lo que se observaba en el horizonte era una posibilidad de fragmentación política. Por eso hay que tener mucho cuidado con la oferta de candidaturas o de liderazgos muy forzados, porque en realidad, aún teniendo buenas intenciones, puede provocar el efecto contrario. Hay que ir en eso pausado, paso a paso. Los liderazgos históricos en el peronismo son centrales, hay que respetarlos. Me parece que cada vez que se intentó avanzar sobre un liderazgo construido históricamente, no fue buena la experiencia. No voy a hacer acá ningún comentario hacia atrás. Pero sepamos que es necesario mantener claramente una estrategia de construir grandes coaliciones a través de los mecanismos de unidad, lo que fuere. Pero no es conveniente propiciar fragmentación política de ninguna manera. Con lo cual digo, no es conveniente descargar críticas sobre los liderazgos históricos construidos. No favorece... Ahora, dicho esto, al campo popular no. Te pregunto... los liderazgos históricos construidos... Sí, que no son tantos. Que no son tantos, han
decidido voluntariamente dar un paso al costado para que crezcan otros nuevos liderazgos. ¿Cómo se cursa esa transición? Sí, yo creo que el crecimiento de nuevos referentes, liderazgo es otra historia más. Dar un paso al costado. Vamos a hablar con nombre y apellido. Cristina dijo, yo no me voy a dedicar a cuidar a los nietos, yo voy a seguir participando en política. Claro. Está activa, Cristina, ¿eh? Está activa. Está activa, o sea, el paso al costado es relativo. Ahora, el surgimiento de nuevas referencias es absolutamente imprescindible. Sí, claro. ¿Cuál es la condición, a mi juicio, para que esas prosperen? Bueno, que tomen en cuenta de que el liderazgo sigue en cabeza de Cristina Fernández. A partir de ahí, las nuevas referencias tienen que surgir, deben surgir y hay que impulsarlas. Lo que no puede pasar es que surjan contra el Eso liderazgo. no funcionó nunca. Nunca funcionó. No funcionó nunca. Y no era lo que avanzó sobre el liderazgo, yo hablo de los 70, lo que avanzó sobre el liderazgo de Perón, no eran 4 tipos. No, Era no, una no. cosa grosa. Y tampoco funcionó. En 2 meses no quedó nada. O sea, es... Hay que hacer una lección para a tener ponerlo en cuenta. términos kicillofianos. Hay que hacer una nueva canción, pero esa nueva canción no puede ser en contra del viejo repertorio. Tiene que complementarlo, tiene que sumarse y tiene que construir sobre eso. Sí, pero que me respete a Creedence, eso. Eso Por desde favor, ya. yo- ¿Podemos cerrar este todo bloque nuevo, con no, un tema de ¿eh? Creedence? Para un temita, no de los de 7 minutos, pero un poquito de rock and roll. ¿Por qué no pones Vengo bancando este proyecto, Ok. que es la versión politizada y nacional de Bad Moon Rising? Bad Moon Rising, así es. Tiene una letra, porque Fogerty se caracteriza por melodías muy chingui chingui, con una letra de terror. Tremendas. Bueno, un poco de Creedence entonces para levantar el mediodía. Gracias, Artemio, No, por tu gracias a visita. ustedes.